Señor se muestra sensible a nuestro cansancio y a nuestro agobio. El Señor sabe que la tarea de vivir a veces nos cansa, nos fatiga. El Señor sabe que incluso nos podemos agobiar un poco, que nos podemos sentir a veces como desbordados. Y el Señor es sensible a esa situación y nos dice: venid a mí y yo os aliviaré. No dice: os quitaré el cansancio, os quitaré el agobio, pero sí dice: os aliviaré. Es decir, haré que sea más llevadero, haré que podáis con ello. Y para eso dice: tomad mi yugo sobre vosotros. El Señor emplea aquí una imagen del mundo agrícola, del mundo rural, el yugo. El yugo sirve para unir a los animales que trabajan en el campo de tal manera que vayan en la misma dirección, porque si no, cada animal puede tirar para un lado y el arao se vuelve loco, ¿verdad? Entonces, la palabra yugo indica la unión. Tomad mi yugo significa uníos a mí, caminad a mi lado, caminad coordinados conmigo, y eso os aliviará. Porque mi yugo es llevadero. Esta palabra del Señor nos desconcierta porque uno dice: pero vamos a ver, Señor, si tú dices que hay que perdonar siempre, que hay que amar al enemigo, que hay que rezar por los que nos odian, si tú nos mandas la castidad, si tú nos mandas y dices que eso es llevadero, pues sí, es llevadero. ¿Sabéis por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos une a Cristo y el Espíritu Santo es un espíritu suavísimo. Y Él hace llevadero el caminar conjuntados con Cristo, el caminar al lado de Cristo, el caminar en la dirección en la que va Cristo. Eso no es por un acto de nuestra voluntad que dice: oh, yo voy a hacer y no me voy a separar de ti. No. Eso es por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Él es el que nos hace decir que Jesús es el Señor. Él es quien nos permite ver la belleza de Cristo, entrever la belleza de Cristo y comprender que caminar junto a Él es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. El cristianismo no es un esfuerzo heroico, prometeico. El cristianismo es una gracia. Y la gracia es el Espíritu Santo en nosotros, que Él nos une a Cristo. Y dice el Señor también: mi yugo es llevadero y mi carga ligera. También ahí nos desconcierta porque decimos: Señor, pero si tu carga es todos los pecados del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado en singular, es decir, desde el primer pecado de Adán hasta los pecados del último hombre que viva antes de la venida del Señor. ¿Cómo dices que esa carga es ligera? Pues porque, mirad, porque en Cristo el amor es amor con mayúscula. Él es la caridad de Dios venida a nosotros y por lo tanto su amor es más grande que todos los pecados del mundo entero y de toda la historia humana. Y por eso el Señor puede decir con toda verdad que mi carga es ligera, no porque sea ligera en el sentido de que no tiene ningún peso, sino porque el amor que Él tiene pesa infinitamente más
que la carga de todos nuestros pecados. Y después el Señor aquí pues nos da un doble mandamiento. Dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y eso dará descanso a vuestras almas. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Cómo se es manso? Mirad, manso es el que no se enfada con la realidad. La realidad es como es y casi nunca suele coincidir con nuestros deseos, casi nunca. La realidad tiene aspectos ásperos, duros, hirientes. El manso es el que no se enfada con la realidad, sino que asume esa realidad y empieza a vivirla como va caminando al lado de Cristo. Hay un icono muy bonito que representa al abad de un monasterio que va con la regla del monasterio así, llevándola, y al Señor que va a su lado y lo lleva cogido del hombro. Es que la vida cristiana es eso. La vida cristiana es que Cristo camina a nuestro lado y nos lleva cogidos del hombro. Y Él es el que hace ligera nuestra carga. Y Él es el que hace suave su yugo, su unión con Él, por el don de su Espíritu Santo. Por eso el manso es el que no se enfada con la realidad. Es lo contrario de los indignados. Los indignados son los que están siempre renegando de la realidad porque no hay derecho, porque esto no puede ser. No, ese no es el camino cristiano. El camino cristiano es la mansedumbre. No te enfades, invoca al Señor, abrázate más al Señor o déjate abrazar más por el Señor, reza por todos. Bueno, que la realidad te entristezca, pues muchas veces es normal y no hay nada malo en eso, pero en enfadarse sí que hay algo malo. Por eso no nos enfademos nunca con la realidad. Como dicen las personas sencillas: mire, don Fernando, es lo que toca, es lo que me toca ahora, pues lo que me toca, pero sin enfadarse. Esa es la mansedumbre. Y después la humildad. La humildad, ¿en qué consiste la humildad? Pues mirad, el humilde por excelencia es el Señor, es Cristo, del cual dice San Pablo en la carta a los Filipenses que no hizo alarde de su categoría de Dios. Eso es la humildad. El Señor vino, podía haber dicho: señores, yo soy Dios, no habría dicho ninguna mentira, pero no hizo alarde de su categoría de Dios, no sacó sus títulos. Ahora que está tan de moda eso de los másters y de los y el culto del currículum, ¿no? Y de tener. La humildad es que tú no sacas tus títulos. No hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. La humildad es pasar por uno de tantos y no estar como perdonando la vida a todo el mundo porque, pues no, oye, uno de tantos, a la cola, como todo el mundo. En eso consiste la humildad. Y mirad, la humildad es importantísima. ¿Sabéis por qué? Porque si no hay humildad, no hay ninguna otra virtud ni actitud cristiana. Es decir, esto los santos lo entendieron muy bien. San Francisco de Sales decía:
La humildad es tan importante para Dios que a Dios no le importa que pequemos con tal de que no perdamos la humildad. Una exageración, ¿eh? Pero es una manera de decir lo importante que es la humildad. Y el santo cura de Ars pues lo decía con su estilo más sencillo, ¿no? Decía, la humildad es como la cadena del rosario. Si pierdes la cadena, las cuentas del rosario se caen al suelo. Dice, pues así es, si no tienes humildad, todas las demás virtudes no valen nada. Por eso el Señor nos inculca la mansedumbre y la humildad.